Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Carta a los Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, aleluya, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está narrando unas partes de su vida que son muy importantes. Conocemos la versión de lo que está en el libro de Hechos, que él se convierte a Cristo y de algún momento empieza a ejercer su tiempo ministerial. Pero aquí encontramos un detalle bien interesante, bien interesante del apóstol Pablo. Nos termina diciendo en el verso 17, primero el apóstol Pablo está diciendo que él en otro tiempo el judaísmo asolaba la iglesia de Dios, hacía muchas cosas en contra de la iglesia porque para él, siendo un celoso de la religión judía, para él no era concebible de que Jesús era el Mesías, pero él tuvo esa revelación y él fue llamado porque Dios le dijo: serás un instrumento en mis manos. Entonces, al llegar a esta conclusión, el apóstol Pablo le entrega su vida al Señor, así como servía con ese ímpetu en el judaísmo, ahora serviría al Señor con todo entre los gentiles. Pero antes de empezar su ministerio, antes de hacer cualquier cosa, mire lo que dice: no consulté enseguida carne y sangre. O sea, no se fue a preguntar a la gente: ve, ¿qué piensas de mi llamado? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Él tampoco subió a Jerusalén a hablar con los que eran apóstoles, sino que fui a Arabia. Cuando habla aquí de Arabia, yo voy a buscarlo en otra versión. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Esta palabra Arabia geográficamente quiere decir algo importante. Vamos a estar mirándolo en un momentico en otra versión. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a estar leyendo este versículo. Dice verso 17: tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia. Entonces no está hablando de un país, sino una región que se le conoce como Arabia. Y cuando usted va al mapa y encuentra la región de Arabia, está refiriendo a un punto, un lugar en específico, a algo importante para nosotros. Y es que el apóstol Pablo se fue al desierto. El apóstol Pablo se fue al desierto. En la Biblia se habla de este desierto de Arabia. Es un lugar desértico, es un lugar solo, es un lugar donde él se aparta completamente para poder tener ese tiempo de comunión con Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El apóstol Pablo fue y se fue dirigido por el Espíritu Santo para poder pasar ese tiempo. Él lo dice: yo no consulté a carne ni sangre, sino que fui a tener ese encuentro con Dios, a tener esa comunión con Dios en el desierto. Y mire por cuánto tiempo lo hizo. Mire lo que dice el verso 12. Perdón, estamos en el verso 17. Mire lo que dice el verso 18. Dice: después, pasados 3 años, Pablo se internó 3 años en el desierto. 3 años para poder estar allá, tener comunión con Dios y poder tener claro lo que Dios lo había llamado a hacer. Aquí vemos algo importante en la vida del apóstol Pablo, y es que como creyentes, sin importar qué clase de experiencia hayas tenido, todos pasamos por el desierto. Todos necesitamos ir al desierto. Ya sea que usted vaya voluntariamente o que el Señor te lleve, todos vamos a pasar por una temporada de desierto en nuestra vida. La temporada de desierto es importante porque en el desierto sucede algo. Como está tan solo, hay un silencio importante.
Un silencio que para algunos es muy difícil porque gustarían escuchar el ruido, pero cuando tú estás en el silencio, todas las voces que están alrededor se acallan y quieres saber qué sucede, empezamos a escuchar la voz de Dios. Es en el desierto, no solamente en un desierto literal como en el que fue Pablo, sino en el desierto del ser humano, cuando nos pasan situaciones que uno se queda solo y dice, Señor, ¿por qué me estoy quedando solo? Y es porque Dios necesita que todas las voces que están alrededor se acallen y tú puedas tener esa comunión con Él, tú puedas escuchar su voz, tú puedas tener ese contacto con Él. Mi hermano, mi hermana, sé que muchos de los que me están escuchando están pasando por un desierto y no están contentos, no están agradados. Y sí es cierto, el desierto no es un lugar agradable, sino todos nos iríamos en el desierto en un par de segundos. El desierto es un lugar donde somos apartados, donde nos apartamos para Dios, sino que ese apartamiento no todos son capaces de hacerlo de una manera voluntaria, como lo hace el apóstol Pablo para consultarle a Dios, sino que muchas veces es Dios el que nos tiene que llevar. Es Dios el que tiene que causar cosas en nuestra vida para alejar todo ese ruido, toda esa distracción que hay a nuestro alrededor y tú sí puedas tener ese tiempo de comunión con Dios. ¿Acaso no has notado de que cuando pasamos los procesos difíciles de enfermedad, de economía, los procesos en los cuales nos sentimos solos, en los que familiares nos dan la espalda, son esos momentos en los cuales nos sentimos cerca de Dios, que escuchamos la voz de Dios porque no hay tanta distracción, buscamos más de Él y estamos en esa búsqueda, buscando una respuesta para que Él traiga esa paz sobre nuestra vida? ¿Y quieres saber algo? Eso hace el desierto. En el desierto no está solo. Pablo se fue solo, no se fue con nadie, él no tenía esposa, no tenía nada, simplemente se fue y se entró en el desierto por un espacio de 3 años. 3 años allá estuvo buscando de Dios, entendiendo qué era lo que Dios quería hacer con él. Allá en la región de Arabia estuvo el apóstol Pablo. Hoy muchos creyentes le huyen al desierto. Le oran al Señor y dicen, Señor, por favor, sácame de esta prueba. Señor, por favor, sácame del desierto. Oh, y si yo les fuera a predicar el mensaje hoy, cómo salir del desierto, todo el mundo estaría ahí tomando apuntes, escuchando, contento a ver cómo salir del desierto, porque no nos agrada estar en el desierto, pero hay una realidad que es inevitable, y es que todos tenemos que pasar por el desierto. Y no solo una vez, sino por diferentes temporadas de nuestra vida. Es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Es necesario para lo que tú quieres lograr en el Señor. Así que hoy te invito, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, tú que estás ahí escuchándome en esta hora, ustedes que me están viendo en este momento, tú necesitas un tiempo alejado de las cosas, cercano a Dios. Tú necesitas ese tiempo. Y si estás pasando por una prueba es porque Dios te está llamando a que tengas ese tiempo. Dios le decía por medio del profeta Oseas al pueblo, y las llevaré al desierto para que se enamoren de mí otra vez. En el desierto. Es en el desierto donde nos enamoramos de Dios porque vemos su mano de poder, su mano de misericordia. Es en el desierto donde nos acercamos a Dios porque oímos su voz y sabemos qué es lo que Él nos quiere dirigir. Es en el desierto que el pueblo de Israel tuvo la nube del Espíritu Santo dirigiéndolos por todo el desierto. Es en los tiempos de dificultad. Es en los tiempos de dificultad que está el Espíritu Santo guiando tu vida. Sí, a veces pareciera que no lo estuviera, pero Él está ahí llevándote paso a paso, porque Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. No te ha faltado el sustento en tu casa, no te ha faltado nada, porque Dios ha sido tu proveedor. Así que mi hermano y mi hermana, empieza a confiar en el Señor y en su metodología de los desiertos. Pablo la entendía, Pablo sabía, y por eso él no esperó a que Dios le trajera una prueba sobre su vida para pasar el desierto. No, él fue y se internó porque quería tener ese tiempo a solas con Dios, definir su llamado, definir lo que Dios había hecho para él. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva hacia los desiertos. No nos podemos quedar encerrados pensando de que el desierto es algo malo. No, el desierto es algo maravilloso, sino que es algo doloroso a la misma vez. Y en medio del dolor tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a mirar a Dios, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Por eso es necesario que nos apartemos al desierto. ¿Qué está pasando en esta temporada de desierto en tu vida? ¿Cómo te sientes? Sé posiblemente que te sientes solo o sola. Sé posiblemente que te sientes que a lo mejor Dios se ha olvidado de ti. Sé que a lo mejor tú te sientes como que este desierto vino para acabar con tu vida y que tú estás en una derrota. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. Él quiere hacer algo maravilloso en ti.
Por eso Él no hace esas cosas, pero Él sí las permite. Que muchas cosas lleguen a tu vida para que tú puedas alejarte de todo lo que te distrae y de repente puedas cerrar tus ojos y empezar a ver a Dios. Puedas cerrar tus ojos y puedas empezar a glorificar a Dios. Puedas cerrar tus ojos y puedas saber que Dios cuida de ti. Dios cuida de mí. Dios cuida de ti. En medio de la dificultad, en medio de la tempestad, Él no te dejará. Él no te abandonará. Él es Dios. Y Él siempre lo que dice, lo cumple. Empieza a mirar esta temporada de desiertos de una manera diferente. Es un tiempo de crecimiento espiritual. Es uno de los efectos secundarios que vienen sobre nuestra vida cuando empezamos a tener una vida con el Señor. Y es que Él nos lleva al desierto y nuestra vida espiritualmente crece. ¿Qué va a suceder en esta temporada de tu desierto? Mi oración es que puedas crecer espiritualmente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día por tu palabra, por el ejemplo que vemos en este hombre, el apóstol Pablo, quien se fue y se internó al desierto para poder tener, Señor, esa relación contigo. Fue llamado desde el vientre de su madre, pero él dice que no quiso consultar a carne ni sangre, sino que quiso ir a ti. Por eso se fue al desierto a buscar de ti, Señor, en ese lugar. Yo te pido, te ruego, Señor, de que ayudes a que cada uno de mis hermanos que está pasando una prueba, un desierto, ellos puedan buscarte a ti y puedan encontrarte. Puedan encontrar esa respuesta en los tiempos de dificultad. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la alabanza y toda la exaltación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda y le recordamos que si usted escucha este audio, usted quiere conectarse con nosotros, me puedes escribir al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Espero que tengas un día maravilloso en la presencia del Señor y espero que también puedas ver que Dios tiene un propósito para tu vida. Bendiciones. Feliz mañana para todos.